Entonces, el propósito de este encuentro escuelas es conocer la ruta de implementación de las prácticas esenciales en el aula, también los recursos LEC para aprender y las acciones del programa de acompañamiento, o sea, las acciones que este programa de acompañamiento tiene para incorporar a las familias a este programa. La primera pregunta que nos vamos a hacer en este webinar y para la cual vamos a invitar a Isabel Sangüesa, profesional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, es cómo podemos llevar a las prácticas esenciales al aula. Isa, queremos conversar contigo respecto de qué manera, si nosotros somos profes de castellano, somos profes de matemáticas, somos profes de música, de arte, de cualquier asignatura, podemos trabajar las prácticas esenciales en el aula. ¿De qué manera podemos incluirla en nuestra planificación? Bueno, ahí tú ve contándonos más o menos de qué manera lo estamos imaginando. Y si pasamos la lámina diapositiva, eso, la gran pregunta para este espacio es cómo podemos llevar las prácticas esenciales al aula. ¿Bien? Super, Melissa, muchas gracias. ¿Me escuchas bien, cierto? Sí, se escucha perfecto. Súper. Bueno, ha sido un gran tema a conversar y a discutir en distintas reuniones. Es una pregunta a la que constantemente volvemos desde la estrategia del diseño de los recursos que entregamos para el apoyo de la implementación. Y una de las cosas principales o de las tareas principales que nos imaginamos en este proceso es cómo tú y yo somos profe castellano, de castellano a la antigua, obvio. Sí, sí, sí. Entonces, una de las primeras cuestiones que nos preguntamos es como ya, soy profe castellano, estoy en el aula, o soy profe de historia, o de ciencia, o de educación física, en fin, ¿cómo nos llega una estrategia nueva del Ministerio de Educación? ¿No? Otra vez el Ministerio entregando cuestiones. Ya, ¿cómo lo hago? Yo, por lo general, yo era una profe más o menos matea, tiradita para menos matea que para el más matea. Pero uno igual miraba las nuevas orientaciones, ¿cierto? Que llegan del ministerio, los nuevos materiales, y uno dice, ya, pero ¿y cómo esto me lo imagino con mis planificaciones? Si mis planificaciones en general están hechas, ¿cierto? O las planificaciones o los diseños de aula yo ya más o menos me lo imagino, uno sabe con cierta práctica, ¿cierto? Cómo diseñar las clases y qué es lo que uno tiene que enseñar las clases. Entonces, esta primera lámina lo que trata de mostrar es un razonamiento, es una forma de pensar desde las prácticas esenciales para poder diseñar y planificar nuestras clases, ¿ya? Por lo tanto, lo que ofrecemos acá como recurso, digamos, o como reflexión para responder a esta pregunta, es una serie de pasos. En primer lugar, analizar el OA. Y analizar el OA significa pensar qué necesitan aprender los estudiantes, qué tengo yo que enseñar, ¿cierto? Desde el punto de vista del profe, qué tengo que enseñar, desde el punto de vista del estudiante, qué tiene que aprender este estudiante. Y para eso tengo que mirar mi OA y analizarlo, ver qué es lo que me está pidiendo el OA, qué tipo de razonamiento me está pidiendo el OA, pero además qué textos aparecen en el OA, si es que hay un texto que está a la base de ese OA, por ejemplo, lo vamos a ver en objetivos que tengan que ver con gráficos, en matemáticas, que es como el texto del OA, ¿ya? Ahí como hacer el recordatorio de que la noción de texto es amplia, ¿cierto? Y que los textos son escritos, son orales, también son multimodales. Desde el punto de vista del profe, entonces, ahora, ¿cómo tengo que enseñar este OA? O estos OA, si es que estoy integrándolos, ¿cierto? Y para eso yo diseño mi secuencia de enseñanza, hago Y es como un mi paso diseño de lógico, ¿no? clase. Es un paso lógico, sí, pues. Nosotros Ujú, siempre partimos, idealmente, del OA, ¿cierto? ¿Qué tienen que ujú. aprender? Y después ya, ¿cómo enseño esto? Y ahí entonces viene el diseño de la secuencia de enseñanza. ¿Mm? El tercer paso es, aquí es donde ya empieza a meterse la noción o el enfoque del LEC para aprender, que es identificar qué géneros discursivos o qué habilidades del lenguaje están puestas ahí, ¿ya? Para hacer un breve recordatorio, las habilidades del lenguaje tienen que ver con hablar, leer, escribir,
mirar. Pero dentro de esas como macro habilidades también hay secuencias, ¿cierto? Ahí yo tengo que explicar por escrito oralmente, o voy a tener que argumentar, o voy a tener que describir o definir, etcétera. Y entonces, en mi secuencia de enseñanza, yo tengo que mirar qué habilidades del LEC están, de LEC, lectura, escritura, oralidad, ¿cierto? Estoy viendo acá y qué géneros están involucrados en esta secuencia de enseñanza. En el caso del ejemplo de matemáticas que dábamos antes, en el OA ya está el género. Entonces, voy a tener que ponerle como mucha caña, ¿cierto? O mucho énfasis a eso para poder trabajar. En el caso de, de los géneros, como decía, hay géneros que están al centro de nuestra secuencia y hay otros géneros que están, que aparecen durante la secuencia, pero que no son el centro de la secuencia, ¿ya? Más adelante, y podemos entregar recursos en torno a ellos, recursos complementarios, digo, pero es importante hacer esta distinción, si están a la base o están complementando o están durante la secuencia, porque ahí eso dice mucho sobre como qué decisión voy a tener que tomar para ponerle énfasis a ello, ¿ya? Lo Claro. vamos a ver en todo caso más adelante con ejemplos. Y el cuarto paso, entonces, es seleccionar la práctica esencial. Es importante seleccionarla, y aquí como que para bajar un par de ansiedades respecto de ello, eh, seleccionar progresivamente. Yo esto sería como mi primera vuelta reflexiva, una selección progresiva, porque podemos después si quieres conversar sobre ese tema, eh, pero la idea es no hacerlo todo al mismo tiempo porque va a ser una ensalada de pulpo, va a ser muy confuso, dicho en formal, digamos, ¿Mm? va a ser muy, muy confuso Pero para para las profes y los profes. entonces tú te refieres a que yo, profe, una práctica esencial, por ejemplo, que me hace sentido, podría empezar a implementarla, pero y no necesariamente que tengo que integrarlas todas al tiro. Exacto, Ya, exacto. genial, esto le La quita idea es que presión. sea total, porque es una apropiación progresiva. Por lo Genial. general, es como, ¿cuál es igual, es una buena pregunta, como que quiero responderla en mi cerebro toda la vez, pero eh, ¿qué es lo que queremos lograr con esto? El foco principal es entrenar el ojo de los profes. Primero, entrenar el ojo de nuestros jefes de UTP, porque ellos son los movilizadores, ¿cierto?, Claro. dentro de la estrategia de implementación. De hecho, eh, tienen que generar ese lenguaje común primero. Ese es como un foco súper importante, ¿ya? Eh, y por otro lado, eh, irse apropiando paulatinamente significa ir tomando aquello que yo conozco para luego irme alejando o irme, ¿cierto?, avanzando, ¿cierto?, a aquellas prácticas que podrían ser más desafiantes. Ya. Bien, Veamos un ejemplo, ¿te avancemos, tinca? avancemos. Sí, vamos a partir con un ejemplo de lenguaje, porque no hemos dado ejemplo de lenguaje antes. Aquí está el OA. ¿No? Es un OA súper conocido para los profes de castellano. Es formular una interpretación de los textos literarios considerando experiencia personal, el dilema de la obra y la postura sobre este, y la relación de la obra con la visión del mundo del contexto. Entonces, en este caso se propone la lectura de Mi planta naranja lima, hoy que me costó eso, y las actividades diseñadas son comentar el argumento de la obra, comparar la amistad de CC con su planta y con el Portuga a partir de criterios, discutir, espérate que me tapa el chat, ahí, discutir sobre la visión de la amistad que se transmite en la novela y exponer la interpretación a la que se llega. Entonces, cuando yo razono sobre esto, veo primero que mis actividades, cuál es en mi secuencia de actividades, y en este caso, igual tenemos un texto a la base y Ujú. tenemos ciertas actividades en que hay habilidades LEC involucradas. Tenemos el texto a la base porque nuestro A es de formular interpretaciones de texto. Entonces, obviamente, para los profes de lenguaje es evidente que el texto está a la base. Por lo tanto, yo voy a trabajar en torno a ese texto. Pero al mismo tiempo en mi secuencia hay una actividad que implica otras habilidades, y en este caso, discutir la oralidad, ¿cierto?
Ujú. Entonces, el ejercicio de razonamiento lo que nos invita a hacer es mirar cuáles son las habilidades que están ahí, si puedes avanzar a la siguiente, porfis, para que veamos ahí ese razonamiento. Súper. Y ahí en esa discusión, que es una habilidad que no está a simple vista porque lo que más resalta del texto, yo puedo aprovechar cuando tenga que hacer esa conversación de clase, incluir una práctica esencial que tiene ciertos detalles específicos de cómo hacerlo, que es la discusión productiva, por ejemplo, que Claro, está entre las prácticas esenciales de guiar. De guiar, ¿cierto? De guiar el aprendizaje por medio de la lectura, escritura, oralidad. Y al mismo tiempo, también estoy trabajando con el texto y voy a tener que enseñar a comprender ese texto para poder lograr que formulen interpretaciones. Por lo tanto, también podría ocupar prácticas esenciales de cuánto se llama de la dimensión de enseñar a comprender y producir. De hecho, la que aparece ahí es brindar oportunidades para compartir la responsabilidad de comprender y producir. También están en los primeros ejercicios de interpretación, por ejemplo, en torno a un personaje, y después yo voy permitiendo paulatinamente que los estudiantes lo puedan hacer por sí solos, en fin. ujú. Oye, Isa, Entonces, tengo una duda. sí, Antes de sí, pasar a los recursos, me gustaría ujú, solo hacer la pregunta. Yo tengo, por ejemplo, esta es la ruta que estamos viendo, que es desde la selección de lo A en adelante. Pero ¿qué ujú. pasa si yo, profe, ya tengo todas mis planificaciones hechas? Entonces, ¿qué debiera hacer? Porque ya mis OA ya lo seleccioné, ya tengo pensadas mis secuencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué viene después de eso? Es una súper buena pregunta porque es lo que nos va a pasar probablemente. Ya nosotros siempre tenemos como un pool de planificaciones, nuestro set de planificaciones más o menos hechas. Yo lo que invitaría a hacer, y es lo que yo haría, de hecho un poco lo hemos tratado de hacer nosotras, como con planificaciones antiguas, en fin, que hemos tenido guardadas por ahí, eh, de mirar qué es lo que estábamos pensando como con las secuencias y ubicar esos momentos en que hay una habilidad del EC que está involucrada ahí. Entonces, una forma es esa, desde el punto de vista del profe, ¿no? Y Ujú. ver qué prácticas me pueden servir para darle valor, ¿cierto? Para darle profundidad a mi secuencia de enseñanza. Ya, La genial. idea no es meterla a la fuerza todas, partir por las más cercanas, sobre todo también una recomendación es revisar en detalle las prácticas. Hay prácticas específicas para niveles más iniciales y otras que son transversales, pero ahí es Ujú. importante como que se pueda, que se pueda hacer ese razonamiento. En Ya. el caso del lenguaje pues, suele ser más fácil, porque estamos formados en eso, pero para otras asignaturas ahí también la colaboración quizás es con otros docentes